Pokémon es una de las franquicias más importantes del mundo, contando con una enorme cantidad de contenido en distintos medios, como animes, mangas, juegos de cartas y, por supuesto, videojuegos. Allá por el lejano 1996 todo comenzaría con el lanzamiento de Pokémon Edición Verde y Pokémon Edición Roja, los cuales posteriormente llegarían a Occidente con unas versiones mejoradas bajo los nombres de Pokémon Edición Azul y Pokémon Edición Roja. De hecho, Pokémon Rojo fue mi primer juego de la franquicia y con el que pasé muy buenos momentos, aunque debo admitir que hoy en día siento que estas primeras entregas ya no se sostienen tan bien debido a la gran cantidad de glitches que poseen y a que los combates todavía no estaban del todo balanceados. Pero es algo entendible, ya que apenas estaban comenzando con todo esto. Tanta fue la popularidad de estos videojuegos que incluso decidieron hacer una serie animada basada en ellos, la cual me imagino que muchas personas de mi generación llegamos a ver y disfrutar. Era divertido ver cómo en cada episodio Satoshi, o Ash en la versión occidental, se aventuraba para conseguir todas las medallas y poder participar en la liga Pokémon. Además de conocer nuevos amigos por el camino, capturar un montón de especies diferentes y arruinar una y otra vez los planes del equipo Rocket. Si jugaste los videojuegos y además viste el anime, seguramente notaste de inmediato que no se parecían del todo. Si no recuerdo mal, los Pokémon podían tener más de 4 ataques, no existían las barras de vida, y también estaba el famoso "esquívalo", que Ash le decía a Pikachu prácticamente cada vez que recibía un ataque. Si desde aquel entonces eras fan de la franquicia al igual que yo, probablemente alguna vez quisiste que se hiciera una adaptación más fiel al material original. Y eso finalmente ocurrió en 2013 con el estreno de Pokémon The Origin, o Pokémon Origins, donde el protagonista ya no era Ash, sino Red, o Rojo. Es decir, el personaje que controlamos en los videojuegos y cuya historia buscaba apegarse mucho más a los acontecimientos de las primeras entregas. ¿Pero realmente lograron capturar la esencia de los videojuegos? Lo averiguaremos. Pokémon Origins nos cuenta la historia de un niño llamado Red, quien busca convertirse en entrenador Pokémon. Para lograrlo primero tiene que elegir uno de los 3 Pokémon iniciales que le ofrece el Profesor Oak: Charmander, Squirtle o Bulbasaur, algo que también tendría que ser su rival, Green o Verde. Red decide escoger a Charmander ya que menciona que su padre le puso ese nombre porque quería que se convirtiera en un hombre capaz de sentir el fuego y el calor en su corazón. Algo curioso porque casi nunca se nos da información acerca del padre del protagonista en los juegos, más que en una sola ocasión. Así que este pequeño detalle, aunque no sea mucho, nos cuenta un poco más sobre él. A diferencia del prota, Green elige a Squirtle, ya que este tiene ventaja de tipo sobre el Charmander de Red. Un claro guiño a los juegos donde ocurre exactamente lo mismo independientemente del Pokémon que escoja el jugador. Una vez que ambos consiguen a su primer Pokémon, comienzan su aventura con el objetivo de convertirse en el mejor entrenador de la región de Kanto. Al principio del anime podemos ver cómo Red desconoce muchas cosas sobre este mundo, llegando incluso a intentar robar por accidente un Nidoran a un entrenador con el que acababa de combatir. ¡Ratero! Pero siento que introducir al protagonista de esta forma, es decir, siendo al principio alguien ingenuo pero con muchas ganas de aprender todo acerca de los Pokémon, se siente como cuando empiezas tu primera partida y no sabes prácticamente nada del juego, pero conforme avanzas vas mejorando hasta entender todas sus mecánicas. Esto se potencia todavía más cuando vemos que pierde su primer combate contra Green, y Brock, el primer líder de gimnasio al que tiene que enfrentarse, le dice que debe confiar en sus Pokémon para que ellos también puedan confiar en él, lo que nos lleva al combate por su primera medalla en el gimnasio de Ciudad Plateada. Incluso antes de que empiece la batalla ya hay algo que me llamó mucho la atención y que me hubiera gustado que alguna vez implementaran en los videojuegos. Y es que Brock le preguntó a Red si ese será su primer combate por una medalla, a lo que el prota responde que sí. Entonces el líder de gimnasio procede a mostrar 6 Pokéballs, pero únicamente toma 2. Esto nos da a entender que la cantidad de Pokémon que utiliza cada líder depende del número de medallas que tenga el retador. Y tiene sentido porque hace que los combates sean más justos y equilibrados. Y una vez que comienza la batalla también podemos notar otro detalle que estará presente en los combates contra los líderes de gimnasio y los miembros del alto mando. Al igual que en los videojuegos podemos ver la barra de salud de cada Pokémon, lo que nos permite darnos una mejor idea de cuánto daño han recibido y cuánto más podrían llegar a resistir. Este es el punto de inflexión en el viaje de Red, ya que a partir de ese momento va mejorando progresivamente como entrenador. Además, a lo largo de los 4 episodios podemos ver que es una persona amable y que siempre busca ayudar a los demás. El ejemplo más claro de esto es cuando decide involucrarse cada vez que el equipo Rocket, una organización criminal dedicada a robar Pokémon y venderlos o hacer cualquier cosa con ellos que les genere un beneficio económico, aparece en escena. Creo que incluso en alguno de los juegos llegan a mencionar que son algo así como la mafia Pokémon, aunque de esto último no estoy completamente seguro, así que si alguien lo sabe me lo puede dejar en los comentarios. Pero bueno, volviendo con Red, mencionaba que siempre decide acudir en ayuda de quienes están siendo afectados por el equipo Rocket. Por ejemplo, cuando toman la torre Pokémon del pueblo Lavanda como base de operaciones y asesinan a la madre de un pequeño Cubone. O también cuando se apoderan de Silph SA para intentar obtener la Master Ball, una Pokéball capaz de capturar a cualquier Pokémon.
Pero todo esto termina casi al final del recorrido del protagonista cuando llega al octavo y último gimnasio, el de Ciudad Verde, cuyo líder llevaba tanto tiempo ausente que prácticamente nadie sabía quién era. Sin embargo, cuando finalmente regresa, Red tiene la oportunidad de retarlo a un combate, y es ahí cuando descubre que el líder de gimnasio es nada menos que Giovanni, el jefe del equipo Rocket. De esta manera ambos se enfrentan en uno de los combates más increíbles de toda la miniserie. Desde el principio se nota que Giovanni es un entrenador con muchísima experiencia. Al ver que su oponente era el niño que había estado arruinando todos sus planes, decide utilizar únicamente dos Pokémon, Rhyhorn y su evolución, Rhydon. Por cierto, aquí también hay un detalle curioso que me gustó bastante. Los Pokémon que Giovanni utiliza en los combates normales de gimnasio están dentro de Pokéballs comunes, mientras que los que usa contra Red se encuentran dentro de Ultra Balls. Es un detalle muy pequeño, pero ayuda a transmitir que ahora sí está luchando completamente en serio. El combate resulta muy complicado para Red, ya que el Rhyhorn de Giovanni derrota con facilidad a la mayor parte de su equipo. Sin embargo, gracias al Hitmonlee que obtuvo en Ciudad Azafrán consigue vencerlo. Pero los problemas todavía no habían terminado, porque si ya estaba teniendo dificultades contra Rhyhorn, ahora las cosas se complicaban todavía más, ya que como mencioné antes, el siguiente Pokémon de Giovanni era Rhydon. Aún así Red no se desanima y decide enfrentarlo con el último Pokémon que le queda, el compañero que ha estado con él desde el inicio de su aventura, Charizard. Este último enfrentamiento es bastante reñido. Cada uno de los contrincantes daba todo de sí con tal de llevarse la victoria, pero gracias a que el Charizard de Red logra conectar un movimiento sísmico de una manera bastante épica, es que consigue vencer finalmente a Giovanni. Y esto me lleva a hablar un poco más sobre este personaje. En los videojuegos prácticamente no se nos cuenta nada acerca del pasado del líder del equipo Rocket. Sin embargo, aquí decidieron darle mucha más profundidad al personaje, mostrando cómo poco a poco cada encuentro con Red lo iba enfureciendo más, aunque ni él mismo entendía muy bien el motivo. Es precisamente durante esta batalla cuando Giovanni comprende la razón. Red le recuerda al niño que alguna vez fue, uno que amaba a los Pokémon y que soñaba con convertirse en un gran entrenador. Eso hace que se cuestione en qué momento dejó de verlos de esa forma y comenzó a tratarlos únicamente como un negocio. Esto termina siendo muy importante porque después de que Red lo derrota se niega a aceptar una medalla que provenga del equipo Rocket. Ante esto Giovanni les ordena a todos sus reclutas informar que la organización quedó oficialmente disuelta, poniendo así fin a todas sus actividades criminales. Bueno, no del todo. Si conoces cómo continúa la historia en los videojuegos posteriores, creo que sabes a qué me refiero. Siento que darle este trasfondo a Giovanni y mostrarnos sus pensamientos en distintos momentos del anime fue un gran acierto, porque le aporta mucha más profundidad al personaje y evita que se sienta simplemente como el villano de turno al que el protagonista tiene que derrotar. Finalmente, con las 8 medallas de la región de Kanto en su poder, Red decide participar en la Liga Pokémon para enfrentarse a los miembros del alto mando y convertirse en campeón, algo que de hecho consigue. Sin embargo, al finalizar se lleva una gran sorpresa. Alguien había llegado antes que él y había derrotado a todos, convirtiéndose en el nuevo campeón. Y esa persona no era otra que Green. Así que si Red quería convertirse en el verdadero campeón de la región, tendría que enfrentarse a su rival en un último combate que lo decidiría todo, el cual resulta ser bastante bueno. Ambos se esfuerzan al máximo, ya que está en juego el mayor honor al que puede aspirar un entrenador Pokémon. Poco a poco el combate va aumentando de intensidad hasta que finalmente ambos se quedan con un solo Pokémon, y me parece muy poético que sean precisamente los mismos con los que comenzaron su aventura, es decir, el Blastoise de Green y el Charizard de Red. A pesar de lo poderoso que era el Pokémon del campeón y la ventaja de tipo que tenía sobre su adversario, Charizard logra darle pelea, y tras un par de movimientos de tipo fuego consigue derrotarlo. De esta manera Red se convierte finalmente en el campeón de Kanto gracias a todo el esfuerzo que dedicó durante su aventura, y sobre todo porque siempre confió plenamente en sus compañeros Pokémon. Green por su parte, aunque desde el principio demostró ser un prodigio, también era alguien muy arrogante y confiado, defectos que terminarían contribuyendo a su derrota. Pero las aventuras de Red todavía no han terminado, ya que aún le falta completar la Pokédex, así que decide recorrer toda la región para capturar a todas las especies de Pokémon. Y eso hace, hasta que finalmente cumple el objetivo que el Profesor Oak les había propuesto tanto a él como a Green desde el inicio de la aventura, aunque se lleva una sorpresa al descubrir que en realidad todavía le falta una especie por registrar. Red se entera de esto cuando Green resulta gravemente herido. Este les cuenta tanto a su abuelo como a Red que fue derrotado por un Pokémon que jamás había visto y que resultó ser increíblemente poderoso. Y por supuesto, ese Pokémon era Mewtwo. La verdad, pobre Green. Primero consigue convertirse en campeón y pierde el título en su primer combate de defensa. Luego llega su abuelo y en lugar de felicitarlo por haber logrado algo tan impresionante, termina regañándolo. Y ahora cuando intenta capturar a un Pokémon que podría convertirlo en uno de los entrenadores más fuertes del mundo, vuelve a ser derrotado, sale gravemente herido e incluso su Pokédex termina destruida. Pobre cosita fea. Pero bueno, al oír todo esto y después de recordar que en unos escritos encontrados en la mansión Pokémon ya se mencionaba la existencia de esta criatura, Red decide dirigirse a la Cueva Celeste para capturar al Pokémon número 150.
Además, aquí también dejan claro que el señor Fuji es en realidad el Dr. Fuji, quien participó en la creación de Mewtwo. Algo que, si no recuerdo mal, también se deja entrever en los remakes de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja, donde podemos encontrar una fotografía del señor Fuji junto a Blaine en el gimnasio de Isla Canela. Mi interpretación es que el Dr. Fuji terminó arrepintiéndose de todos los experimentos que realizó, y como una forma de compensar el daño que había causado, decidió dedicar el resto de su vida a cuidar Pokémon. El combate contra Mewtwo es sin duda el más difícil al que Red se enfrenta durante toda la historia. Mewtwo derrota con facilidad incluso a sus Pokémon más poderosos, así que como último recurso Red decide confiar una vez más en su fiel compañero Charizard. Sin embargo, ni siquiera eso es suficiente, aunque todavía queda una última esperanza. El señor Fuji le había entregado a Red una megapiedra cuando lo rescató en Pueblo Lavanda, lo que permite que Charizard mega evolucione y alcance un nuevo nivel de poder gracias al fuerte vínculo que existe entre ambos. Ahora sí, luchando de igual a igual, Red consigue derrotar a Mewtwo y finalmente capturarlo, completando así la Pokédex, y convirtiéndose probablemente en el primer entrenador en lograr semejante hazaña. Aunque bueno, creo que la mayoría sabemos que todavía existe un Pokémon muy especial que durante años dio pie a un sinfín de rumores: Mew. Así termina el anime, con Red emprendiendo un nuevo viaje para intentar encontrarlo. Nunca llegamos a saber si realmente lo consigue, pero lo que sí queda claro es que la aventura que vivió a lo largo de estos 4 episodios fue una experiencia inolvidable. Hay unos cuantos detalles que muestran a lo largo de los episodios y que me parece interesante mencionarlos. Lo primero que me llamó la atención fue la banda sonora, ya que utiliza nuevas versiones de las canciones originales de los videojuegos. Esto le da ese toque de nostalgia al anime, pero al mismo tiempo hace que todo se sienta fresco al escuchar reinterpretaciones de la música que tantos buenos recuerdos nos trae a quienes crecimos con esos juegos. También me gusta el hecho de que, a diferencia del primer anime de la franquicia, Red sí consigue convertirse en campeón, siendo mucho más fiel al material original. Mientras tanto, Ash tardó muchísimas temporadas en alcanzar ese mismo objetivo. Aunque bueno, supongo que esto también se entiende, ya que la serie que comenzó a finales de los 90 fue creada para mantenerse durante muchos años y seguir siendo rentable, por lo que decidieron alargarla prácticamente todo lo que pudieron. Esto va de la mano con el siguiente punto que me gustaría mencionar, y es que Pokémon Origins fue concebido principalmente como una forma de promocionar los juegos que estaban próximos a estrenarse en aquel momento, Pokémon X y Pokémon Y. Algo que no es difícil de notar cuando vemos que introducen el concepto de las mega evoluciones, una mecánica que justamente debutaría en esos videojuegos. Por eso siento que Pokémon Origins cumplió bastante bien con los dos objetivos que tenía. Por un lado, darles un fuerte golpe de nostalgia a los fans, y por el otro, despertar el interés por los nuevos juegos de la franquicia. Pokémon Origins es un anime que disfrutarás mucho si jugaste a las primeras entregas de la franquicia o a sus respectivos remakes, ya que encontrarás una enorme cantidad de detalles que te traerán muy buenos recuerdos. Además, sus 4 episodios resultan bastante entretenidos de ver, al menos en mi opinión. Pero debo admitir que no es perfecto. En algunos momentos se siente que la historia avanza demasiado rápido, ya que varios acontecimientos importantes únicamente se muestran a modo de resumen al inicio de cada episodio, en lugar de desarrollarlos con más calma. Además, tampoco profundiza en sus personajes tanto como cabría esperar de cualquier otro anime. Aún así puedo entender por qué tomaron esa decisión. Si adaptaran con mucho detalle absolutamente todo lo que ocurre en los videojuegos, probablemente el ritmo terminaría siendo demasiado lento e incluso repetitivo. Al final, gran parte de la gracia de Pokémon está en que cada jugador vive la aventura a su manera y avanza al ritmo que él mismo decide. Sin embargo, a pesar de estos pequeños inconvenientes, me alegra que exista esta adaptación, ya que por fin pudimos ver un anime mucho más fiel a los videojuegos. Y aunque no sea perfecto, creo que consiguió algo que muchos llevábamos años esperando: mostrarnos cómo habría sido recorrer la región de Kanto si los videojuegos hubieran sido adaptados al anime de la forma más fiel posible.